Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función o dependiendo del país o la región del mundo desde donde nos vean. Bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro canal JC Las Matemáticas, donde siempre vamos a estar dispuestos a ofrecer nuestro conocimiento para que ustedes puedan estudiar y abordar los diferentes contenidos de matemáticas con nuestra ayuda, con nuestro apoyo. Pues dicho esto, una vez saludado a todo el mundo, vamos a dar inicio a nuestro vídeo en el día de hoy. Como ya ustedes han visto en el título de este vídeo, hoy vamos a ver cuándo una expresión logarítmica está definida. Para abordar este contenido, tenemos que recordar la definición de logaritmo, porque una expresión logarítmica va a estar definida cuando cumpla las condiciones que nos trae la definición de logaritmo. ¿Ok? Sin más preámbulo, ahí lo tienen en sus pantallas. Definición de logaritmo. Dos números reales, A y B, con las condiciones que dicen ahí para A y para B. A tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y B tiene que ser mayor estrictamente que 0. Esas son las condiciones. Ahí están las restricciones de una expresión logarítmica. A tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y B tiene que ser mayor que 0. Entonces dice, se llama logaritmo en base A de B. Y se denota logaritmo en base A de B. A es la base que tiene que cumplir las condiciones que sea mayor estrictamente que 0 y distinto de 1. Y B es a lo que se le llama el argumento del logaritmo, que tiene que ser mayor estrictamente que 0. Entonces, se llama logaritmo en base A de B y se denota logaritmo en base A de B al número X que satisface la igualdad A a la X igual B. Es decir, logaritmo en base A de B es igual a X si y solo si A a la X es igual a B, con las condiciones de que A tiene que ser mayor que 0, distinto de 1, y B mayor que 0. Pues perfecto. Con esto vamos a ver algunos ejemplos de dominio de definición de expresiones logarítmicas. Les propongo ver el primer ejemplo. Inciso A. Logaritmo en base 5 de 3x. Para que esta expresión logarítmica se defina, debe cumplirse que la base sea un número mayor que 0 y distinto de 1. No hay problema. Las dos condiciones se cumplen. Y el argumento tiene que ser mayor estrictamente que 0. Bueno, en este caso, como tenemos en el argumento una variable, tenemos que analizar para qué valores de x esta expresión va a ser mayor que 0. Por tanto, hacemos el argumento del logaritmo mayor que 0. Y al hacer el argumento del logaritmo mayor que 0, hemos obtenido una inecuación lineal. Inecuación lineal sencilla que se resuelve despejando la x. Para despejar la x me hace falta eliminar ese 3, por tanto, divido a ambos miembros de la igualdad por 3. Y al dividir me queda x mayor que 0. ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen, que definen este logaritmo? Pues todos los valores de x que pertenece a los reales, tales que x es mayor que 0.
Y en forma de intervalo podemos escribirlo intervalo abierto desde 0 hasta más infinito. ¿Ok? También pudiéramos escribirlo como todos los números reales positivos excepto el 0. ¿Ok? Son las tres formas que tenemos para expresar el dominio de definición de esta expresión logarítmica. Vamos a inciso B. Inciso B sencillo, logaritmo en base 3 de 4 sobre x. Logaritmo en base 3 de 4 sobre x. Para que esta expresión logarítmica esté definida, la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Dos condiciones que se cumplen perfectamente. 3 es mayor que 0 y distinto de 1. Y el argumento tiene que ser mayor estrictamente que 0. 4 sobre x mayor que 0. ¿Ya? Una inecuación sencilla, señores. Tenemos una fracción cuyo numerador es un número real, 4, positivo, y el denominador es una variable. ¿Ya? Esta fracción, ¿cuándo va a ser mayor que 0? Bueno, única y exclusivamente cuando el denominador sea mayor que 0. No hay de otra. Si el denominador es mayor que 0, entonces vamos a tener 4 sobre un número positivo siempre, y positivo entre positivo siempre da mayor que 0. Luego, escribiendo el dominio de definición, vamos a ver que es el mismo que aquí. X mayor que 0. Luego, aquí lo tenemos escrito. Dominio de definición para ambos. Casualmente, X que pertenece a los reales con X mayor que 0. En forma de intervalo, el intervalo abierto, desde 0 hasta más infinito. Pero también podemos expresarlo así. Todos los números reales positivos, excluyendo el 0. Inciso 6. Logaritmo en base 1 medio de 5 sobre x más 2. Deben cumplirse las condiciones, las restricciones de la definición de logaritmo. Base mayor que 0, 1 medio mayor que 0. Base distinta de 1, 1 medio distinto de 1. Y el argumento del logaritmo mayor que 0. Pues hacemos el argumento del logaritmo mayor que 0. Y al hacer el argumento del logaritmo mayor que 0, ¿qué tipo de inecuación hemos tenido? Una inecuación fraccionaria. Les dejo en la descripción del vídeo cómo se procede para resolver inecuaciones fraccionarias. Recuerden que para resolver inecuaciones fraccionarias debemos buscar ceros del numerador y ceros del denominador. En el numerador no hay cero porque es una constante, ¿ok? Luego esto no existe. En el denominador, para buscar el cero, tendríamos que hacer cero el denominador. ¿Ya? Y al hacer cero el denominador, obtenemos una ecuación lineal sencilla. ¿Para qué? Valor de x más 2 es igual a 0, para x igual a menos 2. Y ese es el cero del denominador. X igual a menos 2. ¿Qué hacemos entonces con los ceros? Pues representarlo en una recta numérica. En este caso hay un solo cero, que es menos 2. ¿Ya?
Los ceros del numerador se incluyen si en la desigualdad se incluye la igualdad. Y los ceros del denominador nunca se incluyen. Siempre se excluye. En este caso tenemos un solo cero, luego aquí tenemos dos intervalos, de menos infinito a más infinito. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Buscar el signo de cada uno de estos intervalos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos valores cómodos de números enteros en este intervalo y buscamos el signo de la fracción. Por ejemplo, un número sencillo desde menos infinito hasta menos 2, menos 3. Menos 3 más 2 es negativo. Eso da menos 1. 5 entre menos 1, esto me va a dar negativo. Ahora tomamos aquí un número mayor que menos 2, entre menos 2 y más infinito. Puede ser el 0, sencillamente. Quedaría entonces 0 más 2, que es 2. 5 entre 2 es un número positivo. Y así ya obtenemos los signos de cada intervalo. Ahora, ¿qué hacemos? Decidimos cuál es el intervalo que satisface esta inecuación. Como me dicen mayores estrictamente que 0, entonces voy a tomar el intervalo que contiene el signo positivo. ¿Cuál es entonces el dominio de definición de esta expresión logarítmica? Pues sencillo. Todos los números reales, tales que la x sea mayor estrictamente que menos 2. En forma de intervalo, podemos escribirlo, intervalo abierto, desde menos 2 hasta más infinito. Y estas son los números reales que definen esta expresión logarítmica. Vamos a un inciso D. Y ahora tenemos el logaritmo en base x menos 2 con argumento 10. Bueno, ahora tenemos algo distinto. Los incisos anteriores, los ejemplos anteriores, la base era siempre un número que cumplía las condiciones de la definición del logaritmo. En este caso ya no tenemos un número. Tenemos en la base una expresión algebraica. Luego hay que buscar para qué valores de x se define esta expresión logarítmica. ¿Ok? El argumento no hay problema. Cumple la condición de la definición del logaritmo. Es un número mayor que 0. Tenemos que entonces ver la base. La base me dice la definición que tiene que ser mayor que 0. X menos 2 mayor que 0. Pero además tiene que ser x menos 2 distinto de 1. ¿Ok? Son dos condiciones que tienen que cumplirse obligatoriamente para que esté definido este logaritmo. Base mayor que 0 y distinto de 1. Cuando hacemos la base mayor que 0, tenemos una inecuación lineal sencilla. Aquí, despejando la variable, las x mayores que 2 son las que satisfacen esta inecuación. Y si nosotros despejamos la variable aquí, obtenemos que x tiene que ser distinto de 1 más 2
que 3. Luego, amigos míos, esto es sencillo. ¿Cuáles son los valores de x que definen esta expresión logarítmica? Pues todos los números reales, tales que x sea mayor que 2 y distinto de 3. Y en forma de intervalo, podemos escribirlo como el intervalo abierto de 2 a más infinito, exceptuando el conjunto unitario 3. Estos son los números reales que definen esta expresión logarítmica. Y para finalizar, les propongo resolver este quinto ejemplo, este inciso E. Logaritmo en base x más 2, cuyo argumento es x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Ya? Para que esta expresión logarítmica esté definida, tienen que cumplirse las condiciones de la definición de logaritmo. Es decir, que la base sea mayor que 0, distinta de 1 y que el argumento sea mayor estrictamente que 0. Esas 3 condiciones tienen que cumplirse. Vamos primero a centrarnos en la base. ¿Ok? Vamos a trabajar con la base de este lado del pizarrón. Tenemos entonces la base mayor que 0. Al hacer la base mayor que 0, obtenemos una inecuación lineal sencilla. Despejamos la variable y de inmediato obtenemos que las x tienen que ser mayores estrictamente que menos 2. Y al hacer la base distinta de 1, si despejamos la variable, obtenemos 1 menos 2, que es menos 1. Es decir, las x tienen que ser distintos de menos 1. Si nosotros estas soluciones las reflejamos en una recta numérica, me quedaría por aquí el menos 2, que no se incluye, por aquí el menos 1, que tampoco se incluye, y como son las x mayores que menos 2, voy a tomar entonces este intervalo. X mayores que menos 2, exceptuando el menos 1. ¿Ya? Vamos entonces a centrarnos en el argumento. Al hacer el argumento del logaritmo mayor estrictamente que 0, he obtenido qué tipo de inecuación. ¿A qué modelo matemático he llegado? A una inecuación de segundo grado. Inecuación de segundo grado que ya está expresada en la forma general de la inecuación cuadrática. ¿Ok? Donde el coeficiente del término cuadrático es 1 positivo. Es un número positivo. Por tanto, aquí ya lo que resta es buscar los ceros de esta expresión cuadrática. ¿Cómo procedemos para buscar los ceros de la expresión cuadrática? Resolviendo la ecuación de segundo grado que se asocia a esta inecuación cuadrática. ¿Ya? Recuerden, para buscar los ceros de esta ecuación de segundo grado, 2 vías. En este caso, 2 vías. Una, descomposición en factores, y otra, la fórmula
de resolución de la ecuación de segundo grado. Descomponiendo en factores, que es lo más sencillo, esto es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q, que se descompone en factores como el producto de dos binomios que tienen un término común. ¿Cuál es ese término común? La base del término cuadrático. ¿Y cuáles son los términos no comunes? Bueno, son aquellos dos números que sumados den P y multiplicados den Q. ¿Qué dos números sumados dan menos 5 y multiplicados dan 6 positivo? Pues sencillamente menos 3 y menos 2. Por tanto, descompuesta en factores esta expresión, me quedaría x menos 3 que multiplica a x menos 2. Igual 0. Producto de dos factores igualado a 0. Este producto es igual a 0 si el primer factor, x menos 3 es 0, o el segundo factor, x menos 2 es 0. Aplicando esta propiedad de los números reales, obtengo dos ecuaciones lineales sencillas, cuyas soluciones son x igual 3 y x igual 2. Estos son los ceros de esta inecuación cuadrática. Si ya tengo los ceros de la inecuación cuadrática, puedo perfectamente representarlos en la recta numérica 2 y 3, que en ninguno de los dos casos se incluye, porque me están diciendo que son los números reales mayores estrictamente que 0. Como el coeficiente del término cuadrático es positivo, empiezo con signo positivo, alterno a negativo y alterno a positivo. Y ahora tengo que definir cuál de estos tres intervalos serían las soluciones de esta inecuación. Como me piden los números reales mayores que 0, voy a tomar los intervalos positivos. En este caso, y ahora hemos visto que llegamos a, por este lado, las x mayores que menos 1, que menos 2, excluyendo el menos 1. Y por este lado, las x menores que 2 y las x mayores que 3. Bueno, estas dos soluciones tenemos que interceptarlas y de ahí vamos a tomar el conjunto solución de esta que me satisface, es decir, los valores de x que me satisfacen esta expresión algebraica. Para ello vamos a hacerlo aquí. Por aquí tenemos menos 2, menos 1. Me dicen x mayores que menos 2, excluyendo menos 1. Y por aquí tenemos menos 2, 2 positivo, que se excluye, 3 que se excluye.
Y entonces, las soluciones de esta parte serían x menores que 2 y x mayores que 3. ¿Cuál es la intersección? Pues la intersección está aquí. Las x entre menos 2 y 2, excluyendo menos 1, y las x mayores que 3. ¿Cuáles son entonces los valores de x que definen esta expresión logarítmica? Perfecto. X que pertenece a los reales, tales que x van a ser mayores que menos 2 y menores que 2, excluyendo menos 1. Y las x van a ser mayores que 3. Este sería el dominio de definición de esta expresión logarítmica, que podemos escribirla en forma de intervalo. En forma de intervalo. Bueno, este intervalo sería desde menos 2, intervalo abierto, hasta 2, unión, intervalo abierto, desde 3 hasta más infinito, excluyendo el conjunto unitario menos 1. Amigos míos, estos son los números reales que definen esta expresión logarítmica. Espero que el vídeo les haya gustado. Es un vídeo que, al igual que el vídeo anterior sobre la definición de expresiones radicales, como les dije por allá, aquí también se los reitero. Es un contenido que mayormente se trata en el preuniversitario, en el bachillerato, high school, ¿ok? Se ve, se estudia en ese nivel de enseñanza, y ya después en los primeros años de la universidad, y bueno, ya para toda la vida se toma este contenido en carreras técnicas de la universidad. Espero les haya gustado. Denle un me gusta, suscríbanse a nuestro canal, compartan el vídeo, que a lo mejor, si a ustedes les ha ayudado, a algún compañero suyo o familiar o amigo, le puede ayudar también. Y nos vemos. Pueden seguirnos, recuerden, en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y un saludo. Cuídense.